buenos días, bienvenidos a Bit, Pulso Cripto, el espacio de primera página televisión donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. Bitcoin amanece estable en los $68,000 después de varias semanas de alta presión. El mercado respira, pero lo hace con cautela. Esta semana hay datos económicos claves en Estados Unidos que pueden cambiar el ánimo de los inversionistas. Además, una plataforma de préstamos cripto regresa al mercado estadounidense tras pagar una multa millonaria y rediseñar su modelo para cumplir con la regulación. Una cadena de restaurantes asegura que aceptar pagos en Bitcoin disparó sus ventas y pese a que el mercado ha caído cerca del 50% desde su máximo histórico, algunos informes sostienen que las bases estructurales siguen firmes. Comenzamos con nuestro termómetro. Bitcoin se mantiene esta mañana alrededor de los $68,000, poco movimiento, bajo volumen y mucha expectativa por los datos económicos que vienen. La jornada arranca con un mercado contenido. Bitcoin cotiza cerca de los $68,000 con variaciones mínimas. La actividad es reducida debido a festivos en algunos mercados internacionales, lo que limita el volumen de negociación y la entrada de grandes capitales institucionales. Pero detrás de esta aparente calma hay una tensión acumulada. Desde su máximo histórico en octubre del 2025, Bitcoin ha perdido aproximadamente la mitad de su valor. La semana pasada estuvo cerca de caer por debajo de los $60,000. No lo hizo, pero la señal fue clara. El mercado sigue frágil. El factor determinante es macroeconómico. En Estados Unidos se esperan esta semana cifras de producción industrial, comercio y el índice de precio PCE, que es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, que también se publicarán las actas de la última reunión del Banco Central. ¿Pero por qué importa? Porque el mercado descuenta que las tasas de interés podrían mantenerse elevadas por más tiempo del previsto, especialmente tras la nominación de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal. Warsh es percibido como menos flexible frente a la inflación y cuando el dinero es más caro, los activos considerados de riesgo, como lo son las criptomonedas, pierden atractivo. Al mismo tiempo, parte del capital ha buscado refugio en activos físicos como el oro. Las acciones tecnológicas en Estados Unidos, que suelen moverse en sintonía con Bitcoin, también han mostrado volatilidad, lo que contagia al sector digital. En cuanto a las principales criptomonedas esta mañana, Ethereum se mueve alrededor de $1,976, XRP ronda los $1,47, BNB, Solana y Cardano muestran ligeras recuperaciones. Las llamadas meme coins siguen rezagadas. Un elemento adicional del precio viene del lado corporativo. Empresas con grandes reservas de Bitcoin como Strategy enfrentan pérdidas contables debido a la caída del precio, aunque la compañía asegura que podría soportar un desplome mucho mayor sin comprometer su deuda. El mercado observa con atención su nivel de exposición. El mensaje de esta mañana es claro: estabilidad aparente, pero sensibilidad total a cualquier dato económico. 3 años después de salir del mercado estadounidense en medio de un conflicto regulatorio, Nexo anuncia su regreso, pero ahora bajo reglas distintas. La plataforma de servicios financieros Crypto Nexo confirmó que volverá a operar en Estados Unidos tras haber pagado una multa de $45 millones relacionada con su producto de préstamos con rendimiento. En 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos determinó que ese producto debía haberse registrado como un valor financiero. La empresa resolvió el caso sin admitir ni negar las conclusiones y suspendió la oferta para clientes estadounidenses. El regreso no implica repetir el mismo modelo,
Según la compañía, los nuevos productos serán estructurados a través de socios locales autorizados y asesores registrados ante la autoridad regulatoria cuando corresponda. La operación incluirá una alianza con BAC, empresa cripto que cotiza en bolsa en Estados Unidos. La idea es ofrecer préstamos respaldados por criptomonedas y productos de rendimiento dentro de un marco regulado. Este movimiento ocurre en un momento de transición regulatoria. Tras varios años de confrontación entre empresas cripto y autoridades estadounidenses, el mercado percibe una etapa de mayor claridad normativa. Algunas investigaciones han sido cerradas y el enfoque parece orientarse más a ordenar que a expulsar. Para el sector de préstamos cripto, que sufrió fuertes colapsos en ciclos anteriores, la lección ha sido contundente. Sin regulación clara, el riesgo sistémico aumenta. El nuevo modelo apunta a mayor intermediación institucional y supervisión formal. El regreso de Nexo no es solo corporativo, es una prueba de si el mercado estadounidense puede integrar nuevamente productos cripto bajo estructuras reguladas sin repetir errores del pasado. Y aceptar pagos en Bitcoin puede ser una decisión ideológica o simplemente un buen negocio. Eso es lo que sostiene la cadena Stick and Shake. La cadena de restaurantes Stick and Shake asegura que desde que comenzó a aceptar pagos en Bitcoin hace 9 meses, sus ventas en tiendas comparables aumentaron de forma significativa. La empresa implementó pagos mediante la red Lightning, que permite transacciones rápidas y con comisiones más bajas que los métodos tradicionales. Según su director de operaciones, el ahorro en tarifas de procesamiento ronda el 50%. En términos simples, cada vez que un cliente paga con tarjeta, el comercio paga una comisión. Con ciertos pagos en criptomonedas, esa comisión puede ser menor. Para un negocio con alto volumen, esa diferencia impacta directamente en el margen. Además, los pagos en Bitcoin no se convierten de inmediato en dólares. Se destinan a una reserva interna denominada reserva estratégica, que luego se utiliza para financiar bonificaciones a empleados. La empresa también añadió 10 millones de dólares en Bitcoin a su tesorería corporativa. Como parte de la estrategia comercial, lanzó una hamburguesa temática vinculada a la criptomoneda y anunció que en una parte de las ventas realizadas en Bitcoin se destina a apoyar el desarrollo de software abierto de esta red. Ahora bien, más allá del entusiasmo, los datos financieros completos no han sido publicados de manera auditada. El incremento inicial reportado fue cercano al 10% en ventas comparables. El caso muestra algo concreto. Para ciertos negocios, aceptar pagos digitales puede reducir costos y atraer un segmento específico de consumidores, pero el verdadero impacto solo podrá medirse con el tiempo. Y el mercado ha caído cerca del 50% desde su máximo histórico. Sin embargo, algunos informes sostienen que la estructura del sector es hoy más sólida que en ciclos anteriores. Un informe reciente de Binance Research sostiene que pese a la corrección profunda, existen señales de optimismo estructural en el mercado cripto. Primero, la liquidez no ha desaparecido. La oferta de monedas estables, criptomonedas vinculadas al dólar, se mantiene por encima de los 300.000 millones de dólares. Eso indica que el capital sigue dentro del ecosistema, aunque esté esperando mejores condiciones. Segundo, los fondos cotizados en bolsa respaldados por Bitcoin han mostrado resiliencia. El patrimonio bajo gestión ha disminuido de forma moderada, pero no se ha producido una salida masiva. En algunos días incluso se registraron entradas netas. Tercero, la tokenización de activos del mundo real continúa creciendo. Bonos del tesoro, materias primas y otros instrumentos financieros están siendo representados digitalmente en redes blockchain. Este mercado cerca de los 25.000 millones de dólares.
El oro tokenizado ha ganado protagonismo en este entorno defensivo, especialmente con el precio del oro físico en niveles históricamente altos. Es una señal de que parte del capital busca seguridad, pero dentro del ecosistema digital. Además, se observa mayor integración entre finanzas tradicionales y plataformas descentralizadas. Grandes gestoras internacionales han comenzado a utilizar infraestructura blockchain para liquidar y negociar ciertos productos. Eso no elimina el riesgo. El entorno macroeconómico sigue marcando el ritmo. Datos laborales sólidos en Estados Unidos reducen la probabilidad de recortes de tasas en el corto plazo y mientras las tasas sigan altas, la volatilidad será parte del escenario. La diferencia frente a ciclos anteriores es que la participación institucional es más profunda y la infraestructura tecnológica está más desarrollada. La pregunta ya no es si hubo una caída, la pregunta es si esta fase representa una depuración necesaria antes del siguiente ciclo. Y mientras el mercado corrige, la empresa con mayor reserva corporativa de Bitcoin insiste en que puede resistir incluso un desplome extremo. Michael Saylor, fundador de Strategy, anunció que la compañía planea convertir aproximadamente 6.000 millones de dólares en deuda convertible en capital durante los próximos 3 a 6 años. ¿Qué significa eso en términos simples? Que en lugar de pagar esos bonos en efectivo cuando venzan, podrían transformarlos en acciones de la empresa. Es decir, los acreedores pasarían a ser accionistas. La compañía afirma que incluso si el precio de Bitcoin cayera hasta los $8,000, lo que implicaría un desplome cercano al 88% desde niveles actuales, aún tendría activos suficientes para cubrir su deuda. Actualmente Strategy posee más de 700,000 bitcoins valorados en alrededor de 49,000 millones de dólares. Sin embargo, el precio promedio de compra de la empresa ronda los 76,000 dólares por unidad, lo que significa que hoy enfrenta una pérdida contable cercana al 10%. La conversión de deuda en capital reduce presión financiera en el balance, pero tiene un costo: diluye a los accionistas existentes porque se emiten nuevas acciones. Además, las acciones de Strategy han caído aproximadamente 70% desde su máximo histórico, en línea con la corrección del mercado cripto. El movimiento tiene dos lecturas. Por un lado, es una señal de confianza. La empresa sigue acumulando Bitcoin y planea fortalecer su estructura financiera. Por otro, es un reconocimiento implícito de que el entorno sigue siendo volátil y exige ajustes prudentes. En este ciclo no solo se evalúa el precio del Bitcoin, también la solidez de quienes lo acumulan. Y hoy en Bit a Bit traemos una conversación clave sobre el futuro de las criptomonedas en Colombia. En Primera Página Radio hablamos con Juanita Rodríguez, Country Manager de Bitso, sobre el avance de la regulación cripto en el país y el rol que está jugando Bitso para impulsar un marco claro y seguro para negocios y usuarios. Eh, Se acabó el bueno y tampoco. Bueno, entonces, Tampoco. exacto. ¿Cómo va ese asunto? Creo que van dos, tres proyectos muy avanzados que están casi que listos y nunca se someten a votación. ¿Cómo está funcionando esto? Así es, Héctor Mario, y ahí yo hago una cuñita. Para Bitso es muy importante estar en jurisdicciones con regulación. Nosotros apoyamos que se sacara la ley FinTech en México, estamos ya regulados en Argentina, en Brasil, es decir, en todas las jurisdicciones en donde trabajamos ya hay regulación de cripto. Es decir, yo creo que en la mayoría de los países del mundo hoy en día ya hay regulación de cripto, lo que hace que las empresas de cripto sean empresas reguladas, como hacemos parte del sistema financiero ampliado y estamos, digamos, de alguna manera de tú a tú con los bancos. ¿Qué ha pasado en Colombia? De alguna manera estamos uberizando la conversión, es decir, tratando de patear para adelante el desarrollar regulación en Colombia integral que pueda darle tranquilidad a los colombianos que invierten, pero también seguridad jurídica a las
las empresas que están en Colombia trabajando en estos temas. Entonces, yo le doy un ejemplo. Nosotros entramos a Colombia haciendo parte del sandbox regulatorio, muy optimistas, entramos con un banco en ese momento para ver cómo era la posibilidad de que entidades bancarias colombianas trabajaran de la mano del mundo cripto y pudieran atender a sus clientes en Colombia. Eso fue muy innovador en su momento, pero Colombia no tuvo un resultado de ese sandbox regulatorio. Sacaron solamente un comunicado de prensa en el que indicaban que se habían mitigado todos los riesgos, es decir, no se había materializado ninguno, pero no hubo una legislación. Lo que hubo de manera paralela es que en Colombia sí tenemos regulación tributaria que nos aplica, tenemos regulación toda en materia de lavado de activos, protección, digamos, contra este flagelo, tenemos que reportar y hay cada vez más claridad sobre el tema. Ahorita en diciembre las supersociedades sacó unas especificidades más que tenemos que seguir, tenemos oficial de cumplimiento, etcétera, y hay toda una regulación contable de cómo una empresa tiene que registrar los activos virtuales en su contabilidad. Pero entonces nos quedamos con una cantidad de obligaciones que no está mal, pero creo que de alguna manera no tenemos derechos, no está claro cómo podemos interactuar con los bancos, no tenemos claridades jurídicas que ha hecho que haya habido una serie de proyectos de ley que no han llegado a feliz destino, tristemente. Y sí, tenemos uno que iba para segundo debate en la Cámara de Representantes, en la Comisión Sexta, que estuvimos siguiendo y acompañando, porque cualquier iniciativa de regulación en la industria vamos a tratar de seguirla, pero que no ha llegado a feliz término. Por eso, de la mano de Colombia FinTech, nos pusimos en la tarea de proponer cómo debería ser esta regulación, cosas específicas que se deberían cambiar ya de cara a un siguiente gobierno, a un siguiente congreso, para ver si esta vez sí lo logramos. ¿Y qué cosas deberían cambiar? Bueno, pues, ¿qué deberíamos proponer? Acá yo lo voy a mostrar primero. Colombia FinTech sacó un libro, es casi una Biblia. Estos son casi 1000 páginas de propuestas para hacer un ecosistema FinTech cada vez más incluyente, competitivo e innovador. Esos son como los tres objetivos que buscan, y tiene un capítulo específico sobre el tema cripto. Lo primero que buscamos en el tema cripto es tratar de vencer esta fricción que hay entre el mundo financiero, bancario tradicional y el mundo cripto. Hay unas circulares y unos pronunciamientos antiguos de la Superintendencia Financiera que siguen vigentes, en el que básicamente de alguna manera, sí digan que no son obligatorios, pero de alguna manera prohíben esa interacción. Y eso ha hecho que en muchos casos los bancos no abran cuentas al mundo cripto, no quieran trabajar de la mano, busquen la manera de hacerlo solos sin poder contar con la industria, y ha sido muy difícil entonces el crecimiento. Yo les recuerdo que de todas maneras en Colombia hay 5.5 millones de usuarios de cripto, y el año pasado se procesaron 44.000 millones de dólares, de acuerdo con las cifras de Chainalysis, solo en Colombia. Es decir, es un mercado que llegó para quedarse, y qué bueno poderle dar las reglas para seguir. Entonces, lo primero que se propone es que se deroguen esas circulares y que haya una legislación cripto integral que nos permita entender cómo tener una licencia cripto que no sea tan cara como la de un banco, que no nos ponga con unas dificultades tan terribles para eso si solamente vamos a hacer un pedacito, y que permita también que existan empresas cripto colombianas, como nosotros que somos mexicanos, como varios compañeros nuestros de la competencia que son argentinos. Qué bueno tener empresas en Latinoamérica trabajando en esto, y en Colombia son muy poquiticas las que han tratado de meterse en este mundo por la falta de claridad. ¿Qué nos hace falta también? Un registro de los proveedores de servicios de activos virtuales, para que los usuarios que quieren invertir en cripto entiendan cuáles son aquellos que cumplen con la regulación colombiana, que tienen todo un sistema de protección al consumidor, que tienen un representante legal en el país, que pueden llamar a decir: oiga, no encuentro mis fondos, ¿qué pasó? Hice una transacción que no la encuentro, ¿me pueden ayudar? Y que tengan esa certeza de que no están cayendo en uno de estos scams o estos esquemas Ponzi, que tratan de también usar el nombre de cripto para quedarse con la plata de la gente. Yo creo que eso es muy importante, es una recomendación del Gafi que Colombia no ha cumplido y que estamos en mora de hacerlo, y justamente con estas recomendaciones de Colombia FinTech que estamos también haciéndolas muy claras. Otra de las cosas que proponemos es que hay una prohibición expresa del Ministerio de Trabajo para que el salario en especie se pueda pagar en cripto.
Y qué bueno sería para muchas personas poder recibir el 20% ese que se puede recibir en especie en monedas estables, porque es más fácil para ellos, porque quieren tener acceso a tener estos dólares digitales que llaman estas monedas estables, teniendo en cuenta que en Colombia no podemos tener cuentas en dólares y no se puede en este momento. Proponemos justamente un cambio en ese sentido. Queremos también nosotros hoy en día, como sí tenemos regulación, nos hace reportar todas las transacciones a la UIAF y a estas autoridades para prevenir los temas de lavado de activos. En Colombia hay que reportar todas las transacciones de más de 150 dólares. Y en el mundo el estándar son $1.000. ¿Qué está pasando? Que estamos reportando una cantidad de información que yo creo que al regulador le queda muy difícil ni siquiera leerla, que no se ven realmente cuándo puede haber una alarma o no, porque es una cantidad de información muy grande. Nosotros creemos que deberíamos calibrarlo a los $1.000 internacionales para que realmente tenga sentido ese tipo digamos, de reportería. Y algo que nos parece muy importante es finalmente que empecemos a ver el futuro de no solamente los temas de inversión en cripto, sino en Colombia la posibilidad de que los exportadores pudieran usar monedas estables, stablecoins, para pagar las facturas internacionales, todas las cosas que se hacen por obligatoria canalización, que se permitiera que el Banco de la República sacara un formulario, un formato de reporte donde hubiera la casillita que dijera stablecoins y las personas pudieran aprovechar la eficiencia que trae estas monedas estables en rapidez, en menos cobro de comisiones para que los exportadores pudieran usarla. Entonces hay todo un capítulo sobre ese tema. Y finalmente, se habla también en este capítulo de futuro de todos los temas de tokenización de activos. ¿Cómo va a hacer Colombia para hacer los cambios que necesita hacer en el Código Civil y en otras regulaciones para que las personas puedan tener tokens asociados a la propiedad que tienen y se empiece a desarrollar este caso de uso también? Entonces, hay muchísimas propuestas, son propuestas específicas de hay que cambiar esto o tal cosa, con las redacciones también muy específicas en un libro muy grande que realmente busca que el ecosistema fintech en Colombia dé un siguiente paso. En este segmento condensamos lo más relevante de su intervención. Si quieres escuchar la entrevista completa, está disponible en nuestro canal de YouTube. Y vamos ahora con las noticias claves de esta mañana que también están moviendo el ecosistema digital. Crypto.com anunció que está impulsando certificaciones internas vinculadas a inteligencia artificial como parte de su expansión tecnológica. La compañía busca integrar herramientas automatizadas en procesos de cumplimiento, atención al cliente y análisis de riesgo. Esto confirma una tendencia clara. Las empresas cripto no solo compiten en activos digitales, sino también en capacidad tecnológica avanzada. En Japón, Metaplanet reportó una pérdida cercana a 619 millones de dólares asociada a la valoración de tenencias en Bitcoin. La compañía, que adoptó una estrategia similar a Strategy, refleja el impacto que tiene la volatilidad en balances corporativas cuando el activo digital representa una parte significativa del patrimonio. Por su parte, el exchange OKX avanza en su proceso de regulación en Europa, en el marco del nuevo reglamento comunitario para mercados de criptoactivos. El movimiento es clave porque Europa se consolida como una de las primeras jurisdicciones con reglas claras y unificadas para el sector. En Estados Unidos, la red social X descarta integrar operaciones directas con activos digitales en su sistema de hashtags intelligence. Aunque Elon Musk ha mostrado afinidad histórica con el sector, la plataforma no habilitará compra-venta directa de criptomonedas por ahora. Y en China, las autoridades intentan frenar la euforia bursátil impulsada por empresas vinculadas a inteligencia artificial e influenciadores financieros. El regulador busca contener la especulación excesiva, lo que demuestra que el fenómeno tecnológico global también está bajo vigilancia estricta. El mercado cripto no está en euforia, pero tampoco en crisis. Lo que sí está claro es que las empresas siguen moviéndose.
Binance publica cifras, estrategia aumenta reservas y la regulación sigue marcando el ritmo. Hoy el mensaje no es especulación, es estructura. Más supervisión, más institucionalización y más decisiones estratégicas de largo plazo. El ecosistema madura y cuando un mercado madura, deja de moverse por impulso y empieza a moverse por fundamentos. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit, Pulso Cripto, en Primera Página Televisión, el canal de los negocios donde lo complejo lo hacemos simple.